Soy el apóstol Marcelino Salazar, bienvenidos al programa La Fe en Acción. Hoy tenemos como invitados especiales a los pastores José y Juliana León. Con ellos tendremos un testimonio de transformación del poder de Dios y creemos que va a ser de mucha bendición para su vida. Pero antes tendremos una predicación desde el Centro Apostólico Internacional Tabernáculo de Dios. Manténgase en sintonía, en una pausa y retornamos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue las peticiones que le has hecho. Una vez más leeré: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue las peticiones que le has hecho. La Biblia dice: deleítate en Jehová y Él te concederá la petición de tu corazón. ¿Cuántos de ustedes tienen peticiones delante de Dios? ¿Usted sigue creyendo en esas peticiones o soltaste las peticiones? ¿Sigues creyendo que Dios te va a conceder el deseo de tu corazón? ¿Sigues creyendo que Dios va a hacer una realidad tu sueño? Pues sueños siempre serán sueños mientras no se realicen. Sueños siempre serán sueños mientras no se realicen. Pero Dios es hacedor de sueños. Y nosotros venimos a la casa de Dios porque creemos que Él nos va a conceder la petición de nuestro corazón. Ahora quiero usar este pasaje de la Escritura para llevarles hacia donde Dios quiere meterlos el día de hoy. La Biblia nos habla que un día Ana estaba orando delante de Dios y ella estaba solamente moviendo sus labios. No estaba orando como nosotros a veces oramos, decretando o haciendo guerra espiritual o haciendo oraciones pentecostales. Ella estaba orando en silencio, solo moviendo sus labios. Y el sacerdote Elí la estaba observando. Elí estaba mirando lo que ella estaba haciendo delante de los ojos de Dios. Hasta que al terminar su oración, Elí pensó que ella estaba embriagada y entonces le dice si había tomado mucho. Ella le dice: no, Señor, tu sierva no bebe vino, no bebe sidra, sino que he venido a derramar mi corazón delante de Dios. Cuando Elí entendió lo que esta mujer estaba haciendo delante de los ojos de Dios, le soltó una palabra profética que rompería lo que ella había venido a buscar que se rompa. Y le dijo: el Dios de Israel te otorgue la petición de tu corazón. Y ella se fue con esa palabra. Pero antes de entrar en esta dimensión del espíritu, usted tiene que ver el trasfondo de esta mujer. La Biblia nos habla que ella estaba casada con Elcana, y Elcana tenía otra mujer que se llamaba Penina. Penina tenía hijos, mas Anas no la tenía. Y como Anas no tenía hijos, entonces ella llevaba un problema muy fuerte en su espíritu. La gente la miraba mal porque en aquel entonces no tener hijos era una manifestación de una maldición. Hoy en día tener 4, 6, 7 hijos, uno se siente como que está bajo maldición. Pero en aquel entonces tener o no tener hijos era como una maldición. Pero los tiempos han cambiado hoy en día. Entonces ella no tenía paz. Entonces vamos a ver qué cosa estaba sucediendo y usted se va a ir identificando con la naturaleza, con el espíritu de esta mujer. Escuchen. Ana, una mujer sobre todo, pero con un vacío. Digan conmigo: vacío. ¿Por qué dice que Ana era una mujer sobre todo? Es que Ana estaba casada con un hombre de mucho dinero. Elcana era un hombre
un hombre de un poder financiero, era un hombre de una influencia en la sociedad. Elcana no era cualquier hombre, era un hombre que adoraba a Dios, era un hombre que llevaba una cultura, era un hombre emprendedor, próspero, que a sus mujeres le daba de todo. Pero sin embargo, a pesar que Ana estaba sobre todo, pero había un vacío en su espíritu. Y ese vacío había creado sentimientos, emociones de dolor, de amargura, de fastidio, de molestia, de celo y de envidia. Su envidia, su celo era contra Penina. Aunque Penina la irritaba, la molestaba, la fastidiaba, la humillaba, pero ella llenaba su espíritu de todas esas cosas. Y entonces Ana ahora era una mujer con mucho dinero, era una mujer con una casa grande, era una mujer con un excelente esposo, pero por dentro se estaba muriendo. Por dentro estaba vacía. ¿Qué es lo que estaba matando a Ana? La estaba matando la envidia, la estaba matando los celos, la estaba matando la frustración, porque ella no podía tener lo que Penina tenía. Y dice la Biblia que a causa de su dolor, a causa de ese vacío, dice que ella no comía y ella adelgazaba cada día. Ahora piense usted en una mujer amargada. ¿Usted cree que Ana era una mujer hermosa? No. ¿Por qué? Porque el odio, los celos, la envidia, el egoísmo, la amargura transforma el rostro de una persona. Porque se puede expresar en los ojos de una persona, se puede expresar en el rostro de una persona. Una de las cosas que tenemos que entender en la vida es nunca envidies a nadie, nunca tengas celo de nadie, nunca te amargues con alguien. Ten paz delante de los ojos de Dios. Camina en paz, camina en el gozo del Señor y tu corazón va a hermosear tu rostro. Retornamos con el programa La Fe en Acción. Estamos con los pastores José y Juliana León. Pastora Juliana, bienvenida al programa La Fe en Acción. Pastor José, Dios me lo bendiga. Apóstol, un honor. Pastora, queremos que nos hables acerca de tu testimonio, de la forma como Dios te sanó, como Dios te liberó del asma. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, ante todo, gracias por la invitación, apóstol. En mi caso fue a partir de los 2 años de edad. Yo empecé con un proceso alérgico de los bronquios. Luego esto se fue haciendo cada día más crónico, hasta llegar al punto de que entre los 15 a 17 años ya no era una vez al mes la enfermedad, sino que ya era constante, ya eran 2 veces a la semana, a veces 3 veces a la semana. Era prácticamente, concurría demasiado al hospital que está de pediatría, está en la avenida Grau, al costado del hospital Almenara. Era algo muy crítico porque si el público sabe, el crisis asmática es una persona que no puede tener su vida tranquilamente, es difícil contactarse, es difícil hacer las diferentes actividades. Era una crisis asmática muy terrible. Llegó el momento, en ese lapso yo no conocía a Dios, tenía 17 años cuando me vino la crisis más fuerte de asma. Fue ahí donde me llevaron al hospital Almenara con mi madre, siempre estaba ahí conmigo, y el doctor constantemente decía, ya no le hacen efecto. Normalmente a mí me nebulizaban para que pueda despejar un poco los bronquios, ¿no?, de la flema que estaba impregnada ahí. Pero ya era difícil, me tenían que incorporar inyecciones a la vena, ya no era normal, ahora tenían que colocarme el oxígeno directo, ya no nebulización, porque era el asma tan fuerte en mí. El médico lo único que decía, o una de dos, señora, su hija se muere
o un ataque cardíaco, porque en el momento de la crisis asmática el corazón palpita y se acelera demasiado, o se muere ahogada. Entonces no había muchas alternativas. Era tanto medicamento, los inhaladores, los corticoides, medicamentos, que habían hecho que mis pulmones se habían agujerado. En el último diagnóstico me dijeron, pareciera que hasta tuviese tuberculosis. Cuando tú estabas pasando esa crisis en tu salud, ¿sentías morirte, sentías la muerte cerca de tu vida? Sí, la había hasta deseado, porque no era vida, era una joven desde la niñez, no podía disfrutar de nada, ni de dulces, ni de gaseosas, privada de todo. No podía jugar completamente con mi familia, con mis primos, porque constantemente al instante venía la crisis asmática. Ahora, ¿y en qué momento te liberaste de esa enfermedad terrible? Que hay mucha gente que nos está mirando, seguramente está pasando el mismo problema que el tuyo, en sus hijos o en su misma persona. ¿Cómo fue la liberación o la sanidad que experimentaste? Esto fue una experiencia solamente maravillosa. En un tiempo conocí a un Dios de oídas, pero no lo había experimentado realmente. Fue la última vez, a los 17 años, cuando el médico me dice, pues su hija no tiene remedio, le dice a mi madre. O sea, te habían desahuciado. Prácticamente, okay, porque ya no me daban más tiempo de vida. Wow. Fue ahí donde estuve internada en el hospital y lo único que yo escuchaba al médico es tan jovencita, qué pena, ¿no? Fue ahí cuando yo llego a casa, mi madre me lleva a la casa y estaba postrada en el sillón de mi sala. Ahí fue donde le dije a Dios, Señor, yo no me quiero morir. Yo no sé si tú existes o no existes, pero lo único que yo anhelo es que si tú el día de hoy me sanas, yo te voy a servir por el resto de mis días. Fue una oración que era mental, porque no podía ni hablarlo, porque estaba con el agitamiento. O sea, en tu mente le dijiste a Dios. En mi mente. Y fue a mis 17 años que de ahí empecé a colocar la fe en acción. Era inconsciente de repente, pero anhelaba tanto mi sanidad como muchos de los televidentes que nos pueden estar viendo en este momento. Si de repente tú estás pasando por algún tipo de enfermedad, cual sea el nombre de la enfermedad, yo te quiero decir que aunque en ese inicio no conocía a Dios, fue un momento donde le dije y me aferré a Él. Le dije, Señor, si tú estás en este lugar, tú puedes sanar mi vida. Hice un pacto con Dios. Y le dije, Señor, si tú me sanas en este instante, mi vida la consagro a ti. Y a partir de ese momento fue la activación. Vino en ese momento un médico, me vio y solamente con una inyección que hasta el día de hoy no pueden encontrar. Y dicen, ¿cómo así le paró el acceso? Me colocó una inyección y me bajó en ese momento la crisis, pero la crisis continuó. A los 2 días llego al camino de Dios, llego a la iglesia y ahí empiezan a hablarnos y a decir, recibe a Jesús en tu corazón. Y ahí entregaste tu vida a Cristo. Entregué mi vida a Cristo. Desde ese día le dije, Señor, tú fuiste fiel conmigo. Y a partir de ese momento conseguí mi victoria. Me vinieron los ataques, pero algo que identifiqué y le dije a Dios, a pesar que era nueva en la palabra, le dije, Señor, tú ya me diste la sanidad. Y por más que me quiera venir esta situación de querer traerme otra vez la crisis asmática, yo te creo. Hice un acto de fe que no conocía más allá la fe, ahora la dimensión que hago. Y ahí se fue el asma para siempre. Se fue para siempre. Wow, qué tremendo. Quiero decirles a todos los televidentes, tal vez tú estás pasando un momento tan difícil, una crisis en tu salud, piensas de que no vas a encontrar sanidad. El testimonio de Juliana te está diciendo que para Dios no hay nada imposible. Claman los justos y Jehová oye. Yo creo que el milagro también que tú estás esperando está a las puertas. Juliana, después que entregaste tu vida a Cristo, te dedicaste a servirlo a Él. Exacto. Me dediqué hasta el día de hoy, porque mi pacto fue, te serviré hasta el último segundo de mi existir. Y ahí te casaste también en la iglesia. Me casé en la iglesia, ahora tenemos esposo, 2 preciosos José. hijos, y hasta en eso Dios nos procesó. Mi sanidad hizo que pueda activar mi fe a otra dimensión. A los 3 años más o menos ya en el cristianismo, buscando a Dios, me sucedió lo mismo, pero con mi padre.
A él en un momento a otro le dio aneurisma cerebral. Quedó Wow. completamente, de un instante, era como conversar en este momento y a las 2 horas él estaba tirado y postrado. Wow. Ahí fue donde ya Dios me había nutrido de la palabra. Y le dije, así como tú me sanaste, tú eres el mismo Dios de mi padre. Hoy en día, mi padre está completamente sano. Dios le hizo el milagro a tu padre. Dios también. hizo el Wow, qué milagro, tremendo. oramos por él y hoy en día podemos disfrutarlo. Entonces, para nosotros no es imposible la sanidad de Dios. José, ahora ustedes están en el pastorado con tu esposa Juliana, están sirviendo a Dios. ¿Dónde están pastoreando? Apóstol, por la gracia de Dios, estamos ahorita congregando en el auditorio del Colegio Melitón Carvajal. Nuestra iglesia se llama Misión Internacional Amor Sin Condición. Y gracias a Dios, creo que así como mi esposa conoció a un Dios sanador, también hemos estado experimentando ese mover sanador de Dios y de restauración, porque hemos visto muchos milagros ocurrir en el ministerio. Este ministerio nació con servicios de milagros y Dios nos movió a ese sentir. Y hemos estado experimentando cosas tremendas, apóstol. Gente que no podía ver, que está mirando, mujeres que no podían dar a luz, que ahora están con hijos, y es algo pero tremendo. O sea, ustedes están desarrollando un ministerio de la sanidad también. Están orando por los enfermos, hay evidencias, hay resultados, y eso es tremendo. Yo quiero decirles a todos los televidentes, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Hace 2000 años atrás, Él hizo muchos milagros, lo sigue haciendo, lo escuchamos en el testimonio de Juliana y ahora en el testimonio de su esposo, que ellos están desarrollando, están orando por los enfermos, y si usted está en el área, ustedes pueden ir a sus reuniones porque ahí están ellos predicando y orando. ¿Qué día tienen ustedes la reunión? Todos los domingos a las 5 de la tarde en el auditorio del Colegio Melitón Carvajal. José, ¿qué necesita la gente para encontrar un milagro de Dios? Algunos dicen, pero yo quisiera tener la fe de Juliana. ¿Cómo hago para activar esa fe y alcanzar mi milagro? Estoy completamente convencido, apóstol, de que todo es una determinación, de que la fe la pongamos por obra, no una fe de oídas. Dios nos ha dado libertad de escoger a todos nosotros, y en un momento de nuestra vida decimos, bueno, hay dos caminos. Este es un camino que me lleva a la corriente del mundo y otro camino que me lleva a la corriente de Dios. Pero en el caso de los milagros, cuando ya no hay más que hacer, muchas veces solamente me aferro a Dios, no queda otra cosa. Cuando los doctores dicen ya no se puede hacer nada, entonces es ahí cuando mi único sanador se convierte en Jesús. Y cuando yo me aferro a Él, le creo a Él, y como hizo mi esposa, y yo la verdad animo a muchas personas que hagan un pacto con Dios y que se comprometan a servirle, no solamente que Dios los sane, porque hay gente que Dios sana, pero después se olvida, y la enfermedad regresa muchas veces. Sí. Pero cuando uno dice, Señor, tú sáname y yo te serviré hasta el último respirar de mis días, pues entonces creo que ahí Dios nos sana con un propósito, y eso es tremendo. Dios nos sana con un propósito. Es la palabra del pastor José León. Una pausa y retornamos. Recibe la unción y el poder sanador de Dios. Servicios de sanidad, milagros y liberación de espíritus. Todos los domingos a partir de las 5 de la tarde en la avenida Nicolás de Piérola 423, Cercado de Lima, en el auditorio Ex Cine Portofino, donde recibirás tu milagro a través del apóstol Marcelino Salazar. Ya lo sabes, ven y recibe la unción y el poder sanador de Dios en el Centro Apostólico Internacional, Tabernáculo de Dios. Regresamos con los pastores José y Juliana León. Estamos escuchando un testimonio de transformación del poder sanador de Jesucristo. José, ahora estás desarrollando el Ministerio de la Sanidad, estás orando. Algunas personas dicen, ¿cómo hago yo para desarrollar mi fe? A veces siento que no tengo fe, siento que nunca lo voy a encontrar, el milagro que estoy esperando. Se resignan, pero tú hablabas de determinación. ¿Cómo es la determinación a alcanzar su milagro? Apóstol, todos tenemos un grado de fe. ¿Ya? Aún para las cosas malas hay que tener fe que me va a ir mal en algo.
Pero cuando uno se determina, uno tiene que ser firme. Como dice la palabra, determinarás una cosa y te será firme. Cuando uno es fiel a lo que dice, cuando uno cumple sus promesas, cuando uno dice, Señor, yo voy a hacer esto, Dios es fiel. Si yo soy fiel a lo que yo me comprometo con Dios, yo la verdad he visto la mano de Dios en nuestras vidas, no solamente en la parte de la sanidad. Yo creo en un Dios que restaura y que bendice en todos los ámbitos. Y Dios nos ha bendecido como matrimonio, como familia y como ministerio en todos los ámbitos de nuestra vida. Si uno es fiel con Dios, Dios va a ser fiel con nosotros. Pueden haber adversidades, pero es ahí donde uno tiene que seguir adelante, no ver las tormentas, sino seguir adelante, como dice el Evangelio, caminar sobre las aguas, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando una persona a veces busca su sanidad, solamente quiere ser sanado y luego olvidarse de Dios, como el caso de los 10 leprosos, ¿no? que estaban pasando una crisis en su vida, en su salud, porque en aquel entonces cuando uno era leproso, pues lo apartaban de la sociedad, estaban excluidos, estaban marginados, y si se acercaba a la comunidad, pues le agarraban a pedradas y el leproso tenía que correrse, ¿no? Pero en este caso, estos 10 leprosos ven a Jesús, y Jesús dice que los sana a los 10, pero lo manda al sacerdote, vayan al sacerdote, purifíquense y cuenten cuán grandes cosas Dios ha hecho con ustedes. Y ellos van al sacerdote y la lepra en el camino se les aparece, pero dice la Escritura que solo regresó uno. Y Cristo dijo, ¿y dónde están los otros? Entonces, ¿qué pasó con esos 9? Lo que pasó es que ellos fueron sanados, fueron liberados de esa lepra, pero se olvidaron de Dios, la ingratitud. Y yo creo que la gente lo que tiene que entender es buscar a Dios, encontrar a Dios, vivir para Dios, dar testimonio como ustedes lo están haciendo. José, cuando una persona está perdiendo la fe, se está resignando a claudicar, allá a entregarse al abandono, los médicos le dicen, te quedan 3 días de vida, 1 mes de vida, 2 días de vida, y parece que como que ya se echó al abandono. ¿Qué es lo que debe hacer esa persona ante esa noticia? La Escritura dice, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas. Queremos que Dios haga, pero yo he entendido que más de lo que yo haga, o mejor dicho, más de lo que Dios haga, es que yo también haga mi parte, y que yo pueda hacer lo que Dios me está ordenando. Usted mencionó a los leprosos. Jesús les dijo, vayan, hagan algo, preséntense, y por su obediencia ellos fueron sanados. Y el que regresó fue grato, y no solamente fue sano, también fue salvado. Entonces yo la verdad creo que uno tiene que obedecer a Dios. La Biblia, los principios de Dios son muy claros, y si uno se ciñe a ellos, si uno cumple, así no veamos resultados al principio, y tal vez los que nos están mirando han estado tiempo en la iglesia o buscando a Dios de diferentes formas, realmente si uno persevera va a encontrar el éxito, porque Dios es un Padre bueno y Él nunca nos va a dejar desamparados. Juliana, ¿cómo interpretas esto? ¿Cómo se le dice a la gente que está perdiendo la fe, está claudicando, pero algo pasa en su vida y luego ¡pum!, se activa? Yo los animo. Si tú el día de hoy me estás viendo, quiero decirte que como a un inicio yo pensé que no iba a poder ser sana, iba a morir a unos 17 años, algo en mí dentro determinó seguir viviendo. Y yo no sé cuál sea tu caso, yo no sé cómo te encuentres tú, pero el día de hoy yo sí te digo, una decisión tuya. Si tú sientes desmayar, pues yo te digo no desmayes, porque hay un pueblo orando y clamando por los milagros y sanidades. Pero también te invito a que des ese paso, busca un lugar. Busca una casa donde congregar. Busca una persona que pueda orar por ti y levantarte y desatar vida sobre ti. No hay nada imposible para Dios. Y eso debe ser un rema para tu corazón. Y yo sé que, apóstol, el hecho de uno depender de Dios y decirle, Señor, no te conozco. O de repente muchos ya lo conocen a Dios, pero lo conocen de oídas. Hoy es el día de determinación para su milagro. Es la fe en acción para la vida de cada uno. Hoy es el día de tu milagro. Quisiéramos nosotros orar por ustedes. Aquí está Juliana, está aquí su esposo José. Y yo sé que hay un ambiente de fe.
quiero que te conectes estos minutos. No sé qué problema estés pasando en tu vida, si un problema familiar, un problema matrimonial, un problema con los hijos, un problema de enfermedad, pero el Dios de los milagros está presente en este tiempo y a través de las ondas de televisión Dios te va a sanar. Juliana, ¿por qué no oramos unos minutitos por la gente? Vamos. Sí. Vamos a orar en este día y vamos a pedirle al Padre que por medio de este momento Él pueda traer sanidad. Amado Dios, queremos presentarte en este momento, Señor, cada vida, cada televidente, Señor, que está detrás de estas cámaras. Y hoy te pido que tu mismo Espíritu que trajo sanidad sobre mi vida, Padre, hoy llene completamente su ser. Que el día de hoy los envuelva, que ahí donde estás, en esa cama, en esa habitación, en ese sillón, en ese lugar donde tú te encuentres, hoy el mismo Espíritu de Dios te está tocando. Padre, tú eres un Dios sanador y hoy te pido que tu mano poderosa sea tocando cada vida. Cual sea la enfermedad, hoy le ordeno a la enfermedad que se vaya de los cuerpos físicos, que salga todo gigante, todo problema que se haya levantado en la vida de cada hombre, mujer, joven o niño. Hoy decretamos, Padre, que tu sanidad está sobre ellos. Hoy los bendecimos, Señor, y sellamos la sanidad sobre cada televidente en esta hora. Padre, es tu espíritu de sanidad, Señor, sobre cada vida. En el nombre de Jesús, amén. Hemos orado y creemos que Dios ha obrado en tu vida, en tu cuerpo, en tu salud. Pueden ustedes visitarnos a la Misión Internacional Amor Sin Condición. Están todos los domingos. A las 5 de la tarde en el auditorio del Colegio Melitón Carvajal. Bueno, ahí están los pastores pastorianos, están invitados, pueden visitar a sus congregaciones. Y también quiero hacerles recordar, estamos todos los domingos en el Centro Apostólico Internacional Tabernáculo de Dios, 5 de la tarde, venga con su familia y estamos orando, estamos predicando y ministrando la palabra de Dios. Que el Señor me los bendiga hasta nuestro siguiente programa. Bendiciones.